Hola, como sabéis, desde el Instituto de Innovación, Desarrollo e Impacto Social hemos asumido el reto de promover un cambio de paradigma centrado en el buen trato y que implique a todos los ámbitos en los cuales hay niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, estamos hablando desde el ámbito educativo hasta el del acogimiento residencial, donde se realizan determinado tipo de prácticas deportivas, o bien el ámbito convivencial y la sociedad en su conjunto. Dentro de este marco de actuaciones, lo primero que tenemos que llevar a cabo es una reflexión sobre el concepto de buen trato. Como bien sabéis, el concepto de buen trato durante muchísimo tiempo ha sido considerado un concepto indeterminado, ha formado parte de una nebulosa, ¿no?, junto a otro concepto muy útil como es el del interés superior del niño, que resultaba difícil de definir, y por lo tanto se ha preferido utilizar otra serie de paradigmas o de modelos más centrados en la dimensión de protección y en evitar qué es lo que no hay que hacer, más que promover lo que sí que hay que incentivar. Desde nuestra forma de trabajar hemos reflexionado conjuntamente con expertos, académicos, personas y técnicos que estáis a pie de calle sobre cuál es esta dimensión de buen trato que nos interesa incentivar. Y hemos llegado a la conclusión de que realmente el concepto de buen trato parte del reconocimiento de la dignidad del otro y a partir de ahí de su derecho a tener una buena vida. Por lo tanto, yo cuando trato bien a otro no lo trato simplemente por un principio, sino porque reconozco su dignidad. Ahora bien, esto de la buena vida tiene que ver muchísimo con el permitir y el capacitar a las personas, tanto desde un punto de vista individual como colectivo, para desarrollarse en sus más amplios rangos, ser capaces de ser autónomos en su vida y poder gobernar sus vidas con la libertad necesaria. Todo eso implica, por lo tanto, capacitación. Necesitamos la capacitación de cada uno de nosotros como profesionales y voluntarios que acompañamos a las personas en su desarrollo vital, pero también necesitamos que esa capacitación llegue a esas personas. Por lo tanto, se va a establecer un vaso comunicante y una dinámica recíproca, donde nosotros nos capacitamos para capacitar a otros. En esta línea de actuación, también tenemos que reflexionar sobre cómo organizamos esa capacitación. Obviamente, si estamos hablando de acompañar a personas en un proceso vital tan concreto como son aquellas que se encuentran en recursos de acogimiento residencial, no nos va a quedar más remedio que contemplar la amplitud de su vida. Es decir, nos vamos a intervenir en un proceso vital de largo alcance. En ocasiones las estancias de los niños, niñas y adolescentes en estos recursos son cortas, pero en muchas ocasiones son mucho más largas de lo que nos gustaría reconocer. Por lo tanto, debemos de estar capacitados para acompañar en ese proceso vital. Y ese proceso vital es cotidiano, es decir, sucede todos los días. Por lo tanto, vamos a tener que organizar todas esas competencias y todos esos conocimientos que vamos a necesitar aplicar en distintas dimensiones. En la medida en que todas estas dimensiones, de las cuales luego vamos a hablar brevemente, se vayan solapando, de ahí va a surgir precisamente nuestra capacidad y nuestra competencia para acompañar a todas estas personas en su proceso. Obviamente, entendiendo también nuestras limitaciones. No se trata solo de saber acompañar, se trata también de reflexionar sobre qué significa acompañar y sobre mis propias carencias, que muchas veces van a tener que ver con mi historia de vida o con cómo yo entiendo la relación con los demás o conmigo mismo. Por lo tanto, tenemos una definición amplia de buen trato, tenemos un repertorio de dimensiones y de capacidades que tenemos que desarrollar en esos procesos de acompañamiento y ahora tenemos que reflexionar sobre cuál es la mejor manera de hacerlo. Para nosotros todo esto significa un proceso de formación continua, es decir, no solamente porque necesitamos actualizarnos, sino también por la complejidad de la propia tarea. Eso va a exigir, por lo tanto, una plataforma que dé continuidad a esa formación. Como también muchos de vosotros y de vosotras sabéis, esta plataforma para nosotros es Crea Comunidad, www.creacomunidad.org, donde digamos, los distintos centros de interés y núcleos de aprendizaje se organizan a través de comunidades donde se comparten contenidos, se comparten lógicamente aprendizajes, pero también se comparten contactos y se crean redes, ¿no?, entre las personas interesadas en un determinado tema o en un determinado eje. Una vez que tenemos esa comunidad de aprendizaje, lo que tenemos es que nutrirla de contenidos, ¿no? Esos contenidos, como decíamos antes, se organizan a través de bloques de dimensiones y dentro de esas dimensiones es donde vamos a encontrar temas nucleares, ¿no? Obviamente estamos hablando de capacitar a voluntarios y profesionales, por lo tanto no es suficiente con contenidos audiovisuales, como tampoco va a ser suficiente con documentos o instrumentos o determinado tipo de herramientas, va a ser la suma
todo eso, ¿no? Y eso incluye también algo que os presentamos a continuación, que son los diálogos abiertos. Es decir, son encuentros entre expertos donde en un breve espacio de tiempo nos ayudan a prestar atención y focalizarnos en aquellos aspectos nucleares de una determinada temática, ¿no? Hoy vamos a abordar, por una parte, todo lo que tiene que ver con los niños, niñas y adolescentes en situación de trata y todos aquellos otros niños, niñas y adolescentes que están en situación de movilidad.